Yo quiero ser rodanteros, hoy toca... qué sé yo, qué capítulo. Hola, ¿qué tal amigos rodanteros? Este es un nuevo video de Autocamping TV. ¿Qué tal amigos rodanteros? Vamos a seguir un poco con la serie Yo quiero ser rodantero. Vamos a hablar de aislantes y revestir. Tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando antes de calefacción y refrigeración, ya que depende de este último, o sea, depende del revestimiento y de la aislación que tengamos dentro del motorhome o la casa rodante, vamos a tener una mejor o peor respuesta de los equipos de aire frío o de calefacción. Entonces, lo que es importante saber antes que todo es primero el tipo de espacios que tenemos para colocar los aislantes. Aislación hay de distintos métodos, pero ¿qué pasa? Muchos de ellos llevan espacios muy anchos. Por ejemplo, la lana de vidrio, que es algo que se utilizaba antiguamente, hoy ya prácticamente ya no se utiliza, necesita espacios de casi entre 5 y 10 centímetros, y algunos lugares, o sea, que se necesitan aislar, no tienen ese tamaño para poder usar. Entonces, muchas veces hay que buscar algo que se acomode a ese espacio. Por eso tiene mucho que ver qué pared estamos tratando de aislar y en esa pared qué espacio tenemos. Lo más común usado últimamente es la lana de roca. La lana de roca tiene la particularidad de ser ignífugo completamente, no se incendia, no toma fuego, mejor dicho. Viene en espesores un poco más delgados que la lana de vidrio y tiene una mejor respuesta a la aislación térmica. Esos tipos de aislantes son aislantes de tipo, digamos, fibrosos. Después están los aislantes compactos que ya vienen en bloques. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos telgopor, que es poliestireno expandido, que viene en distintas densidades de distintos tamaños. Habitualmente es el más utilizado porque es un muy buen aislante con un ancho bastante delgado. Entonces se puede utilizar en lugares compactos. Pero ¿qué problema tienen tanto la lana de vidrio como la lana de roca? Suscríbete y activa la campanita para ver nuestros próximos videos. La lana de vidrio, la lana de roca, el telgopor, se utiliza el polietileno expandido, polipropileno extruido. ¿Qué características, qué inconveniente tiene esto? Que sí son bastante aislantes de temperatura, pero tienen un problema de que conservan la humedad, no dejan transmitir la humedad. Entonces se forma entre la chapa, por ejemplo, y el aislante, se forma toda una capa de humedad por la diferencia térmica, y eso, al estar en contacto, empieza a generar, si hay lugares donde se puede llegar a encontrar un poro o algún rayón o la misma chapa que está sin terminar de pintar, puede empezar a formar el óxido, el tan temido óxido, sobre todo en las casas rodantes, donde a veces es muy difícil poder después desmontar para poder ver en qué estado están los caños estructurales. Lo que se utiliza últimamente, pero es mucho más caro, pero tiene una mejor resistencia térmica. La espuma elastomérica que existe hoy, que se está utilizando, es una espuma que es mucho más delgada, tiene la característica de ser muy aislante, tiene un coeficiente de aislación muy alto, y aparte tiene una barrera de vapor en sí misma. Entonces no permite que esta humedad que se concentra habitualmente dentro de las casas rodantes o motorhome, sobre todo en el invierno,
en donde las diferencias de temperatura son muy grandes entre el interior y el exterior, no permite que eso pase a la chapa o al lugar que esté aislando, habitualmente también muy usado en los caños estructurales de la casa, y a posterior evitar el óxido del mismo. Entonces, eso es lo que se está usando como revestimiento. Es más caro, es verdad, sí, es un poco más caro, pero tiene esa ventaja porque aparte es ignífugo, tiene la capacidad de soportar, si mal no recuerdo, algo de 1000 y pico de grados, o sea que es el revestimiento ideal para poner hoy en lo que es Casa Rodante y Motorhome. Si te gustó el video, ponenos me gusta, y si tenés algún comentario, escríbenos acá abajo que nosotros vamos a responderte. Después bajamos al tema de la lana de vidrio, la fibra de vidrio o la lana de roca. También está el telgopor. Al telgopor, lo que es el telgopor en alta densidad, es bueno ponerle también una membrana o una capa de papel aluminizado. Con eso también se logra una mejor un impedimento térmico para que no haya tanto problema en ese sentido. Pero bueno, sepamos también que entre el telgopor y la superficie fría, que va a pasar a ser la chapa o la estructura, vamos a tener condensación, es inevitable, y esa condensación va a traer después problemas. Por eso siempre es bueno, antes de armar todo el interior, antes de poner todo el revestimiento, pintar muy bien toda la estructura. La estructura tiene que estar lo más protegida posible, con antióxido, con alguna pintura de buena calidad, para que no se lastime y en ese lugar empiece a provocar el óxido tan temido en este tipo de estructura. Y posteriormente a esto tenemos que hablar de lo que es el revestimiento. El revestimiento va a depender muchísimo del lugar donde vamos a trabajar. O sea, por ejemplo, si es un lugar como la cocina, vamos a tratar de tener revestimientos los más lisos posibles, que tengan esa posibilidad de limpieza sin mayor complicación. Obviamente el tema de la cocina es algo que, a pesar de que en algunos casos tenemos extractores o tenemos una ventana cerca, siempre condensa cierta humedad, y a eso sumado un poco de aceites y así grasas que van quedando de las comidas. Entonces siempre es bueno que sea una superficie lisa y con posibilidad de lavado. Con un buen trapo húmedo se pueda limpiar y se pueda dejar perfectamente liso. Si es, por ejemplo, un dormitorio, lo ideal dentro del dormitorio es lograr bajar los ruidos, sobre todo por los rebotes que hay dentro del lugar. Entonces, siempre es bueno poner a lo mejor alguna tela, algún papel que absorba y que sea, no sé, que tenga algún entramado de fibra como para que absorba un poco los ruidos, y eso lo va a hacer bastante más cálido también, ¿no es cierto? Porque le podemos dar otros colores. Lo más utilizado habitualmente, sobre todo en casas rodantes, es el llamado Core-Look, que es un papel prensado con una lámina. Es papel prensado, altamente prensado, con una lámina, una superficie lisa de color o algún tramado, así simulando madera o algo similar. Es lo más utilizado, es bastante térmico en el sentido de que también influye con el tema del paso del calor. Lo único que tiene es que es muy rígido. Entonces, en los movimientos, o a lo mejor cuando lo queremos utilizar para poner en lugares que son más redondos, una cosa así, tenemos el problema de que no es tan flexible y bueno, es mucho más complejo colocarlo. Eso se usa tanto en paredes laterales
como en habitualmente techos. Nosotros hemos tenido experiencia en cuanto al techo, hemos resuelto poner una alfombra punzada. Nos resultó mucho mejor, nos resultó mucho más absorbente de la temperatura interior. No es tan complicado, no rebota tanto la voz, queda cálido, es un lugar que hace que se mantenga un ambiente mucho más cálido, y aparte nos dio la posibilidad de ir tomando la forma de algunos lugares que no eran planos, ¿no? Entonces se podía pegar y se podía llevar. Seguinos en nuestras redes sociales, que todos los días tenemos contenidos nuevos. Pero bueno, eso dependerá mucho de qué vehículo es o qué tipo de terminación le quieran dar a la motorhome o a la casa rodante. Y después, a posterior, se puede llegar a tener, lo que es importante saber es el tema de las ventanas dobles, que eso ayuda muchísimo. Si no, hay unos paneles que se utilizan que son como una especie de filtro, como si fueran unos acolchados de cama, pero con la forma de las ventanas. Eso se utiliza mucho, sobre todo en lugares donde la diferencia térmica es muy alta, lugares de montaña, una cosa así, en donde se puede colocar y absorbe la humedad ambiente y al mismo tiempo hace de muy buen aislante, y eso nos da una eficiencia muy alta a cualquier equipo que tengamos a nivel de calefacción. O sea, así sea un caloventor, como un aire acondicionado, como una estufa de tiro balanceado. Entonces, con esas terminaciones podemos llegar a darle un poquito más de calidez y dar un mejor rendimiento térmico en el interior. Recuerden que también depende muchísimo del lugar donde estemos parando. A los que les gusta mucho el tema de la montaña, no siempre estar abajo o estar en el valle es mucho mejor, o vamos a tener menor frío, porque muchas veces lo que pasa es que con las mismas nubes se va formando como una especie de zona fría justo por el lado de abajo. No siempre ese lugar es mucho más cálido que el resto. Esa formación, se forma un frío abajo que es mucho mayor a lo mejor que el que está a media montaña. En media montaña podemos tener un clima un poquito más templadito. O en la alta montaña sabemos que va a ser frío, pero por una cuestión de corrientes térmicas. Pero estar siempre debajo de algún árbol, si es una noche tranquila, eso también ayuda. Nos saca ese rocío que genera esa humedad ambiente y enseguida da más frío a la zona. Características de lugares en donde nosotros podemos estar. Esos fueron algunos detalles. Eso vamos a hacer en algún otro momento, algún video explicando un poquitito algunos lugares donde uno puede parar o no, depende del tipo de vehículo que tenga y para estar mejor térmicamente preparado. Así que bueno, esto es todo lo que más o menos le podemos dar de revestimientos y aislación. Le agradecemos a todos los comentarios, como siempre, a nuestros sponsors que nos siguen apoyando para poder a ustedes brindarles esta información. Y cualquier comentario que tengan en la caja de comentarios, no olviden de suscribirse, tocar la campanita para que se los recuerde. Y no dejen de ver nuestro próximo video de esta serie, que también va a ser interesante como los que venimos poniendo. Muchas gracias y hasta el próximo video de Autocamping TV.